Le agradezco a Federico Berrueto que me reciba la llamada. Federico, muy buen día. Muy buen día, me da mucho gusto saludarte, Rodrigo. Federico, cuéntame, ¿qué es lo que ves tú, vislumbras que sucedió con esos dos agentes de la CIA norteamericanos que fallecieron, que a quienes mataron, no fallecieron, mataron allá en Chihuahua? Sí, mira, lo primero que necesitamos es recibir la información oficial de las autoridades locales de qué es lo que sucedió, número uno. Número dos, cuáles son los términos del acuerdo o entendimiento que hay con las autoridades norteamericanas. Y tercero, si es el caso, como lo han consignado algunos medios, de que la CIA ha estado presente en ese y en otros operativos ahí en el estado. Creo que el tema deja muy mal parada a la presidenta, desde luego a la gobernadora, pero la gobernadora tiene un problema en todo caso legal y la presidenta tiene un problema más que todo de carácter político. ¿Por qué? Porque vista desde fuera, tal parece que la presidenta está defendiendo la causa contraria a una gobernadora que está atacando al crimen organizado y que el reclamo es porque está haciendo su trabajo junto con las autoridades norteamericanas para combatir a los criminales. Y eso visto desde fuera, pues es una cosa que se acepta y quizá algunos aplaudan, pero desde el punto de vista nacional plantea un problema porque es una violación flagrante a la Constitución y a las leyes nacionales. Pero estamos en tiempos donde la legalidad no importa y no le importa al señor Trump y no le importa al gobierno de la República, digámoslo claramente. El gobernador de Sinaloa fue señalado por la Fiscalía General de la República como cómplice en el encubrimiento al homicidio de su principal rival político y no sucedió nada. La fiscalía sacó el tema del contrabando de combustibles hace un año y no ha sucedido nada. Ahora solvió a los responsables de lo que fue el accidente o el origen del accidente del transísmico y a los pobres ahí conductores se les echó la culpa y ahora también ya ellos liberaron. Entonces, que la presidenta invoque la legalidad con un rigor total y absoluto, pues la hace ver mal porque lamentablemente ha sido sumamente complaciente en otros casos que están a la vista de todos. Entonces, el problema ahora que tenemos para el caso de Chihuahua es que la presidenta se dé un tiempo, se informe bien sobre qué fue lo que sucedió, si hay que hacerle un extrañamiento a las autoridades internacionales norteamericanas o a las nacionales, en el caso de las autoridades de Chihuahua, o eventualmente a la Secretaría de la Defensa, aunque son subordinados, ahí no procede el tema del extrañamiento, sino más que todo de la sanción que el superior debe tener sobre los subordinados. Pero lo que quiere decir es que estos temas tienen que manejarse con mucho cuidado y que no dé la idea de que lo que hay de por medio es el oportunismo electoral, porque como sabemos, Chihuahua va a tener elecciones. Oye, Federico, es claro que la CIA o los norteamericanos han estado en México desde hace muchos años y me puedo remontar hasta el caso Camarena, ¿no? Donde estuvieron y pues ejecutaron acciones que no fueron reconocidas por el gobierno, pero sí era un hecho, ¿no? ¿Estaremos viviendo Sí, algo similar? sí, mira, es algo similar, pero cada vez es peor. Y yo te digo, nos equivocamos si creemos que es de la era de Trump. Por ejemplo, la detención del Mayo Zambada no puede entenderse sin una participación activa de los cuerpos, al menos de los cuerpos de inteligencia, operando en territorio nacional. Entonces, no nos podemos desgarrar las vestiduras sobre la presencia de agentes de la CIA o del FBI que trabajen de manera encubierta o de manera discreta en territorio nacional. No es aceptable, no es legal, pero es algo que existe y existe desde hace mucho tiempo.
El problema, desde mi punto de vista, es que eso tiene que resolverse por la vía o la instancia diplomática, pero ese no es el problema. El problema de fondo es el crimen organizado y en la medida en que no lo combatamos, bueno, vamos a tener acciones extralegales, bien sea de las autoridades estatales, bien sea de las autoridades norteamericanas en territorio nacional, porque las autoridades federales, al parecer, no están actuando. Acabaron con un laboratorio muy grande de metanfetaminas y no estaba ahí la Guardia Nacional, no estaba la Fiscalía General de la República. En el operativo en contra del Mencho no estaba la Fiscalía General de la República. Entonces, hay cosas ahí que tenemos que ver de cómo se está actuando, porque ahorita México tiene el señalamiento de que sus autoridades están coludidas con el narcotráfico. Federico, y esta es digamos, sería la punta del iceberg de lo que puede suceder en México, ¿no? Creo que es la punta del iceberg y me temo que vienen muchas otras cosas lamentables, entre otras, cuando se empiecen a liberar los nombres que de acuerdo a las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos están nombres de políticos que están involucrados en acciones con el crimen organizado. Lo que ha sido la impunidad que en este país lamentablemente padecemos, yo creo que se va a reventar cuerda desde fuera. Federico, por otra parte, estamos platicando con Federico Berrueto. Y bueno, pues ya prácticamente es un secreto a voces, es un hecho que se va de la presidencia de Morena, Luisa María Alcalde. Todo parece indicar, tampoco es un hecho, pero el run run es lo que están diciendo, es que entraría la hoy secretaria del Bienestar, Ariadna, entraría como presidenta del partido, Ariadna Montiel. ¿Cómo lo ves y qué opinión te merece? Ya, primero me preocupa mucho que la presidenta se preocupe más por ganar la elección que por resolver tantos problemas que el país tiene. Y en este sentido, ¿cómo se explica la remoción de Luisa María Alcalde? No es una renuncia, tampoco es un relevo natural, no, es una remoción y es una remoción que tiene como origen la información que tiene la presidencia de que las cosas no están bien rumbo al 27. Y creo que es un error de diagnóstico, porque si bien es cierto que Luisa María Alcalde fue un tanto torpe o intransigente en la relación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quisieron abortar una iniciativa imposible, porque les iba la vida de por medio al PT y al Verde. Pero bueno, era la iniciativa del presidente, de la presidenta, perdón. El problema está en que las cosas se ven mal para el 27 y creer que el relevo en la dirigencia lo va a resolver, se hace que es un error de diagnóstico. Los problemas no tienen que ver con que no esté haciendo su trabajo la dirigencia de Morena, tienen que ver con el país, con el problema de la violencia, con el problema de la impunidad, con el problema de la corrupción, con el problema de la extorsión, con una insatisfacción que crece ahora porque tenemos un proceso pues, de incremento de los precios. No es una carestía de momento, sino es algo que ya se está dando con efectos de mediano y largo plazo. Entonces, la presidenta, el sacrificar a su secretaria de Desarrollo Social o de Programas Sociales, tiene primero una observación que no es aceptable, que se utilicen esas áreas como recursos electorales. O sea, es evidente que lo que se intenta es hacer de los programas sociales un instrumento de eficacia electoral. Eso no es aceptable, pero aún así yo te puedo asegurar que los resultados que vaya a tener Morena en la elección del 27, aún con el clientelismo, aún apropiándose del Consejo General del INE, con todos los excesos que estamos viviendo ahora, el descontento ciudadano va a significar pues el retorno de la pluralidad, por decirlo de alguna manera, en el Congreso mexicano.
Y esto, pues, vean, lo que vamos a estar discutiendo después de la elección es por qué Ariadna Montiel no hizo bien su trabajo, ¿no? Bueno, pues veremos cómo sucede esto y cuál será el resultado. Te agradezco mucho, Federico, y un saludo. Esperamos verte pronto por aquí. Me da mucho gusto saludarte y por tu amable conducto saludo a la audiencia. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.